Se está moviendo una cuenta pendiente delante de tus ojos, y lo más fuerte es que ya has notado el cambio en una llamada rara, en un silencio incómodo, en una cara que de pronto evita mirarte. Durante demasiado tiempo cargaste con dudas que quitaban sueño, y ahora la vida empieza a poner a cada cual frente a lo que hizo, de una forma tan clara que hasta el cuerpo te lo venía avisando. Veo una respuesta que no llega por capricho, sino porque el karma ha empezado a pedir recibos, y quien creyó que podía salir limpio, empieza a tropezar con sus propios pasos. Tú lo percibes antes que nadie, porque cuando algo importante se mueve en el destino, primero cambia el ambiente, luego cambia la gente, y después cambia la verdad que cada uno puede sostener. En la esencia firme de Virgo, esa verdad no entra como un relámpago, entra como una certeza lenta, de esas que primero molestan, luego encajan, y al final te dejan respirando distinto. Llevabas tiempo sintiendo que algo no estaba cerrado, como cuando guardas una conversación en la cabeza durante días, y aunque sigues con tus cosas, una parte de dentro no termina de soltar ese hilo. Veo cansancio, pero también una lucidez nueva, porque ya no te tragas cualquier explicación, ya no te basta una sonrisa tibia, ni un gesto bonito cuando lo que faltó fue claridad de verdad. Si quieres que lo injusto empiece a caer por su propio peso, escribe abajo, se acabó tragar silencio, regala tu like y sigue conmigo, porque lo que estoy viendo toca una fibra muy real de tu vida. Aquí aparece alguien que quiso mantener el control a base de medias verdades, de retrasar respuestas, de dejarte adivinando, y sabe perfectamente que hubo momentos en los que te hizo dudar, incluso de lo que veías. No fue imaginación, ni sensibilidad de más, porque esa sensación de nudo al terminar una conversación, esa necesidad de repasar lo dicho, tenía un motivo que ahora empieza a tomar forma. También veo a una persona cercana, de trato amable de cara afuera, que observó más de lo que dijo, y que en su silencio guardó información importante, no por maldad siempre, a veces por miedo a meterse. Lo interesante es que la balanza no se inclina de golpe, se inclina cuando menos ruido haces, y ahí es donde empieza lo serio, porque ya no dependes de convencer a nadie. Quien te escuchó a medias, quien minimizó lo que dolía, quien prefirió mirar al techo antes que aceptar lo evidente, empieza a sentir ese pequeño temblor, que anuncia que la historia cambia de dueño. Hay un detalle íntimo que me conmueve, y es que en los últimos tiempos has aprendido a seguir adelante, incluso con la herida abierta, haciendo recados, preparando cosas, respondiendo mensajes, mientras por dentro seguías buscando una explicación decente. Esa mezcla de dignidad y agotamiento no pasó desapercibida para tus guías espirituales, porque cuando una persona aguanta sin ensuciarse por dentro, el universo acaba moviendo piezas a favor, aunque tarde más de lo que gustaría. Si deseas ver caer la máscara de quien jugó contigo, escribe abajo, que la verdad salga sola, suscríbete ahora y quédate cerca, porque lo que se está ordenando no viene pequeño. No todo gira alrededor de un castigo, y esto necesito decírtelo con cuidado, porque la parte más valiosa de este movimiento no es ver caer a alguien, sino ver cómo recuperas una paz que dabas por perdida. Hay una escena muy humana aquí, una de esas tardes en las que haces algo sencillo, pones la mesa, doblas ropa, miras por la ventana un momento, y de pronto notas que ya no duele igual. Ahí empieza la devolución real, no cuando el otro habla, sino cuando tu alma deja de pedir permiso para estar bien, y eso es muchísimo más grande de lo que parece. Sin embargo, todavía queda una vuelta que cambia bastante el sentido de todo, porque la persona que parecía más tranquila, en realidad empieza a ser la que más teme lo que salga. Veo conversaciones cruzadas, mensajes que tardan menos de lo habitual, caras tensas en encuentros aparentemente normales, y una energía extraña en ambientes donde antes todo parecía controlado, como cuando en una familia todos hablan de cualquier cosa, menos de lo importante. Alguien está intentando arreglar una versión, antes de que la verdad llegue a tus manos de forma limpia, y eso confirma que ya perciben el peso de lo que viene. Tú no necesitas perseguir nada, y esto es importante, porque a veces el cansancio empuja a querer cerrar por la fuerza, pero aquí el destino trabaja mejor cuando observas, cuando callas, cuando dejas que cada gesto hable. Hay justicia en camino, pero no una justicia fría, veo una justicia viva, de consecuencias reales, de esas que se notan en quién llama, quién evita, quién insiste y quién desaparece. Y por si estabas dudando de tu intuición, esa incomodidad que sentiste en momentos concretos, era tu voz interior protegiéndote, no un exceso tuyo, no una manía, no una mala noche.
Me interesa lo que se te remueve por dentro al escuchar esto, porque muchas veces la señal más clara no fue el gran escándalo, sino ese detalle pequeño que se quedó clavado, una frase fuera de lugar, un cambio de tono, una promesa repetida demasiado. Quiero saber si también te pasó eso de notar algo raro, y no poder demostrarlo al momento, porque esa sensación tan concreta está muy unida a lo que se está revelando aquí. No eras lento para entender, estabas tratando con alguien que mezcló cercanía y evasiva, y esa combinación deja a cualquiera dándole vueltas más tiempo del necesario. Aparece además una protección muy antigua sobre ti, como si ancestros o manos invisibles hubieran sostenido tu paciencia, justo cuando estabas a punto de decir basta de la peor manera, evitando una ruptura más amarga. Por eso muchas cosas no explotaron antes, y aunque a veces lo viviste como una demora injusta, en realidad te estaban apartando de un daño mayor, de una reacción que luego habrías lamentado. La parte delicada llega ahora, porque la persona que creyó tener margen para seguir disimulando, empieza a notar que una versión no encaja con la otra, y ese desajuste no se tapa fácil. Cuando el karma se activa así, no necesita teatro, basta una contradicción en el momento menos cómodo, basta una presencia inesperada, basta una verdad dicha por quien menos esperaban. Y aquí hay alguien que no quiere hablar por completo todavía, pero está mucho más cerca de hacerlo de lo que imaginas. Lo que estás viviendo ahora no es una simple racha extraña, es el tramo en el que por fin empiezas a mirar con otros ojos, cosas que antes justificabas por costumbre, por cariño o por no montar un problema mayor. En tu día a día se nota, porque te cansas antes de ciertas conversaciones, detectas enseguida lo forzado, y ya no te nace correr detrás de quien te dejó siempre a medio camino. Eso no es frialdad, es recuperación de criterio, y para alguien del signo de Virgo, recuperar el criterio después de haber tragado tanto, cambia la vida entera aunque desde fuera parezca una cosa pequeña. Veo también que te estás acordando de escenas antiguas con un significado nuevo, como cuando de pronto entiendes por qué una comida familiar te dejó tan raro, o por qué una visita te revolvió más de la cuenta. Ese cambio de interpretación es clave, porque lo que antes parecía un detalle suelto, ahora encaja con una secuencia de hechos, que señala claramente dónde se torció todo. Hay una persona que vuelve a tenerte en la cabeza, no tanto por nostalgia bonita, sino porque nota que ya no controla tu reacción, y eso le inquieta mucho más de lo que reconocerá en voz alta. Puede ser alguien del entorno cercano, alguien con quien hubo confianza, trato frecuente o un vínculo importante, y cuyo mayor hábito fue aparecer cuando le convenía, dejando después una sensación de vacío difícil de explicar. Dime abajo si has notado a alguien más pendiente de lo normal, aunque disimule, porque cuando eso pasa, el ambiente cambia antes de que llegue cualquier palabra clara. También aparece alguien que hace de puente, una persona que no es el centro del problema, pero que sabe más de la cuenta, escuchó comentarios, vio gestos o percibió tensiones que nadie se atrevió a nombrar. Esa persona ha estado dudando entre hablar o seguir apartándose, porque conoce el riesgo de mover una verdad en un entorno, donde algunos prefieren sostener una mentira amable, antes que una realidad incómoda. Y aquí viene lo fuerte, porque no está dudando por lealtad al otro, está dudando por miedo a que se note, que también cayó cuando debía haber abierto la boca. Eso cambia bastante lo que creías, porque el silencio de ciertos alrededor no era simple despiste, era una forma de no complicarse la vida, mientras sostenías la parte más ingrata. El karma, cuando pasa por un grupo y no solo por una persona, empieza a repartir espejos, y cada cual se ve peor de lo que esperaba. Sé que hay días en los que te preguntas si merecía la pena aguantar tanto, y esa pregunta aprieta sobre todo en momentos tontos, mientras haces compra, mientras recoges la cocina, mientras te sientas un rato y se te va la cabeza a lo mismo. Veo una mezcla de alivio y rabia, porque una parte de ti ya entiende que no estabas equivocado, pero otra parte se duele de todo el tiempo que se fue, intentando sostener algo que no era limpio. Esa rabia no te perjudica aquí, al contrario, bien llevada se convierte en una fuerza muy útil, una que te impide volver a justificar lo injustificable, y te coloca en otro sitio. Hay algo muy cotidiano que delata estas historias, y quiero saber si también te pasa, esa calma rara que se rompe, justo cuando ves aparecer un nombre concreto en el teléfono. Alguien quiere ensayar una explicación, y la forma de hacerlo será curiosa, porque no se acercará con una confesión completa, llegará con un tono más suave, con una excusa medio normal, intentando medir cuánto sabes antes de moverse. Eso no significa arrepentimiento profundo todavía,
significa cálculo, y necesito que lo veas así, para que no confundas un gesto con una reparación verdadera. La buena noticia es que tu intuición está más fina que nunca, y ya no compras alivios rápidos, porque has sentido en carne propia lo que cuesta recomponerse, después de aceptar migas disfrazadas de interés. Veo además bendiciones espirituales trabajando en tu descanso, en tus sueños, en esas sensaciones al despertar que parecen no tener lógica, pero te dejan una certeza en la boca del estómago. Estás siendo preparado para ver una escena muy reveladora, sin romperte por dentro, y eso importa más de lo que imaginas. Hay un tema de justicia tardía aquí, muy marcado, porque durante bastante tiempo, parecía que ciertas personas seguían tan tranquilas, mientras tú eras quien tenía que digerir la confusión, poner buena cara, o recomponerse a solas. Esa imagen empieza a caer, no por un gran escándalo necesariamente, sino por pequeñas grietas que se acumulan, comentarios que ya no encajan, actitudes que levantan sospechas donde antes nadie miraba. En otras palabras, el terreno donde antes se movían cómodos empieza a volverse incómodo, y cuando una mentira pierde comodidad, comete errores. Necesito saber si has vivido eso de ver a alguien enredarse solo, al justificar demasiado, porque esa escena tan concreta se repite mucho en lo que estoy sintiendo para ti. No todo lo que vuelve es para quedarse, y esto conviene que lo agarres bien, porque el karma a veces trae de vuelta ciertas personas, solo para que puedas mirarlas sin la venda que antes llevabas. Esa es una prueba silenciosa, muy humana, muy de vida real, porque no siempre llega con un drama grande, a veces llega con un saludo, con un mensaje amable, con una propuesta inocente. Y lo impresionante aquí es que esta vez no responderás igual, o aunque respondas, no lo harás desde la necesidad de ser entendido, sino desde la claridad de quien ya ha visto bastante. Esa diferencia interior es el verdadero giro, porque cambia lo que permites, lo que aceptas y lo que ya no estás dispuesto a remendar. Justo por eso, una escena que parecía menor al principio, aquella donde notaste una frialdad rara en un momento importante, ahora empieza a revelar lo que entonces no pudiste nombrar. Ahora se abre una verdad que altera bastante la historia, porque la persona que más parecía segura no actuó desde fuerza, actuó desde miedo, y ese detalle cambia por completo la lectura de lo que viviste. Miedo a quedar mal, miedo a perder una ventaja, miedo a reconocer una dependencia, o una mentira sostenida durante demasiado tiempo, y por eso recurrió a maniobras pequeñas, pero constantes, que fueron desgastando tu paz. Cuando alguien hace eso, intenta convencer al otro de que exagera, de que interpreta de más, de que todo es normal, y ese desgaste es peor que una discusión abierta. Lo importante es que ya no estás dentro del laberinto, lo estás mirando desde fuera, y para una persona tan observadora como Virgo, esa posición marca el principio del verdadero desquite. Porque ahora entiendes que ciertas ausencias, ciertos cambios de humor y ciertas promesas vagas no eran confusión pasajera, eran recursos para ganar tiempo. Lo inesperado viene por otro lado, y aquí es donde la historia gana fuerza, porque alguien que parecía neutral, empieza a inclinar la balanza con un gesto muy concreto, casi pequeño, pero decisivo. Puede ser una frase dicha delante de quien no convenía, una información dada sin filtros, una coincidencia que destapa una versión falsa, y ese movimiento no se podrá deshacer con facilidad. Quiero saber si has visto alguna vez cómo una verdad se escapa, por un detalle mínimo, porque lo que se mueve ahora tiene justo esa clase de fuerza callada. Veo además una motivación escondida que no habías contemplado del todo, y tiene que ver con la comparación, con celos viejos o con una sensación de inferioridad, que alguien arrastra desde hace tiempo hacia ti. No siempre fue odio abierto, a veces fue esa necesidad de competir contigo en silencio, de minimizar lo tuyo, de hacer como si tus logros, tu estabilidad o tu forma de sostener las cosas no tuviesen valor. Eso deja huella, sobre todo cuando viene mezclado con cercanía, porque una parte de ti quería creer que había afecto limpio, mientras otra ya se sentía evaluada, medida, pinchada en momentos concretos. El karma aquí no cae solo por un hecho puntual, cae porque la suma de intenciones torcidas ya pesa demasiado, y la vida no permite sostener eso eternamente. De pronto entiendes por qué ciertas alegrías tuyas nunca fueron celebradas del todo, por qué había elogios con un sabor raro, por qué después de darte la razón venía siempre una pequeña sombra. Hay también una energía de protección muy fuerte, casi de brujería blanca bien puesta, no para atacar a nadie, sino para que la verdad encuentre camino, y el daño no se te pegue más tiempo del necesario.
Esto se nota en algo muy sencillo, porque empiezas a perder el miedo a confirmar lo que sospechabas, y cuando desaparece ese miedo, la manipulación deja de tener sitio donde agarrarse. Una persona que antes te imponía mucho, ahora te va a parecer más pequeña, no porque cambie físicamente, sino porque verás la trampa detrás del gesto. Si en tu vida hubo alguien que sonreía bien y luego dejaba un sabor amargo, me interesa saber si ya lo has empezado a mirar distinto, porque eso mismo está pasando aquí con mucha claridad. No todo el giro viene desde fuera, y este punto es precioso, porque descubres que una parte de tu dolor no era solo por lo que te hicieron, sino por haberte traicionado un poco al no escuchar antes esa voz interior. Esto no te lo digo para culparte, al revés, te lo digo porque ahí está la llave de una recuperación muy limpia, una en la que dejas de pelear con tu propio instinto. ¿Recuerdas momentos en los que algo dentro te decía que frenaras, que no entregaras tanto, que no explicaras por 10ª vez lo mismo, y sin embargo seguiste por amor, por paciencia o por esperar lo mejor? Esa parte ahora se integra, no para castigarte, sino para volverte todavía más sabio en vínculos, en dinero, en decisiones y en límites. Los maestros ascendidos que siento alrededor no vienen a asustarte, vienen a reforzar esa sensación de que tu historia no fue una pérdida absurda, fue una escuela dura con una salida poderosa. Lo más caliente de todo es que una consecuencia práctica empieza a asomar, y no se queda en emociones, se nota en movimientos concretos, en un alejamiento, en una búsqueda de contacto, en una explicación apresurada, o en una posición que alguien ya no podrá sostener. Quien creyó que el tiempo iba a taparlo todo, descubre que el tiempo en realidad lo ha dejado más expuesto, y eso cambia también tu lugar en la historia. Ya no eres la persona que espera una validación, eres quien está en disposición de verla llegar, incluso si llega tarde y torcida. Hay un instante muy humano, casi doméstico, en el que uno decide que ya no vuelve a discutir lo evidente, y quiero saber si sientes que ese instante te está rozando ya. Porque cuando esa decisión baja al cuerpo, cambian tus próximas horas, cambia tu manera de responder, y cambia también lo que el otro puede perder de inmediato. Lo más hermoso de todo esto es que la justicia que se mueve, no solo pone a cada cual en su sitio, también te devuelve algo muy valioso que se había quedado atascado, la alegría de vivir sin estar pendiente del siguiente golpe. Veo descanso en tu casa, una paz más estable, ganas de recuperar pequeños placeres, de poner orden en papeles, en cajones, en horarios, como si tu vida empezara a hacer sitio a una etapa mucho más limpia. Esa limpieza no es solo exterior, porque por dentro también se afloja una tensión antigua, y donde antes había vigilancia constante, aparece una calma que parece casi nueva. Para alguien de Virgo, ese regreso a lo sencillo bien hecho, a la rutina que abraza en vez de ahogar, vale oro puro. Y junto a eso veo oportunidades reales, tanto en vínculos que se vuelven más honestos, como en mejoras materiales que llegan, cuando dejas de gastar fuerza donde solo había desgaste. Hay una puerta de estabilidad abriéndose despacio, y viene unida a una decisión firme tuya, la de no volver a sostener lo que te quita dignidad, solo para evitar conflicto o soledad. Esto afecta al dinero también, porque cuando recuperas claridad, tomas mejores decisiones, aceptas menos abusos, miras mejor a quién ayudas y a quién no vuelves a rescatar. Dime abajo si eres de los que necesitan tener la casa en orden, para sentir la cabeza tranquila, porque esa necesidad tan cotidiana, aparece muy unida a la mejora que se te está abriendo. Veo la posibilidad de una conversación importante, pero esta vez en condiciones distintas, porque ya no llegas pidiendo explicación, llegas sabiendo bastante, y eso cambia el tono, cambia la postura, cambia incluso el respeto que el otro te muestra. Si esa conversación no llega, tampoco te deja colgando, porque el universo te trae señales por otras vías, comentarios, gestos, decisiones ajenas que terminarán confirmando lo que hacía falta. La oportunidad aquí no es volver atrás, es cerrar bien y avanzar mejor, con el alma menos cargada y la mirada mucho más despierta. Hay incluso una alegría nueva ligada a gente más sana, a planes sencillos, a una llamada agradable, a una visita que sí deja buen sabor, y eso sirve para que el cuerpo entienda que no todo vínculo agota. Después de tanto ruido emocional, volver a sentirse cómodo en lo simple es casi un milagro práctico. Quiero darte una orientación concreta, porque lo que viene se aprovecha mejor. Si no te precipitas cuando aparezca el primer gesto de arreglo, mantén tu calma, observa hechos, deja que el otro se retrate sin ayudarle a hacerlo mejor.
Haz una pequeña limpieza en tu entorno, tira o aparta cosas que te conecten con épocas de desgaste, ordena un rincón importante de casa, abre una ventana, enciende una luz suave, y permite que tu mente note el cambio. También te conviene volver a una costumbre que te sentaba bien, caminar un poco más, escribir 2 líneas al final del día, cocinar algo rico con calma, porque el alma sana mejor cuando el cuerpo se siente atendido. Hay una costumbre pequeña que a veces salva una semana entera, y me apetece saber si la tuya es madrugar en paz, pasear un rato o quedarte en silencio con un café. Aparece además una recompensa de destino, que no tiene solo que ver con justicia moral, sino con reconocimiento, porque alguien que antes no valoró lo que dabas, o incluso alguien nuevo, empieza a ver en ti una fortaleza muy rara de encontrar. Esa mirada limpia te devuelve parte de la confianza que se había resentido, y puede abrir tanto una alianza útil como un vínculo afectivo más sano, más simple y mucho más recíproco. No hace falta correr hacia nada, porque esta etapa mejora cuanto más fiel seas a lo que ya has aprendido, y cuanto menos permitas que la culpa te empuje a retroceder. Tus ancestros están muy presentes en esta recuperación, sosteniendo el paso firme, ayudándote a distinguir entre ternura y engaño, entre compasión y sacrificio inútil. El karma no solo cobra, también libera espacio, y en ese espacio cabe una vida bastante mejor, de la que podías imaginar hace poco. Si en algún momento sientes pena, al ver cómo ciertas personas cosechan lo sembrado, recuerda algo importante: ver justicia no te vuelve duro, te vuelve consciente, y la conciencia bien puesta protege más que 1000 promesas bonitas. No necesitas celebrar la caída de nadie, basta con no volver a ofrecer tu paz a quien no supo cuidarla, y eso ya es una victoria enorme. Veo que los próximos pasos traen serenidad, una claridad muy concreta para decidir, y una sensación de alivio que se cuela en momentos normales, mientras haces tus cosas, mientras respondes menos, mientras eliges mejor. Hay algo que me encantaría saber de ti: si en esta etapa prefieres la tranquilidad de un plan sencillo, o todavía te tira más resolverlo todo de una vez, porque esa elección dice mucho del punto en el que estás sanando. Y con esta luz abierta alrededor, me despido por hoy con mucho cariño. Vuelve conmigo en la próxima lectura, porque siento que aún vienen noticias buenas para ti.